Son papitas fritas, no digamos a la francesa porque estas vienen como corrugadas, como... No sé si ya lo vieron, pero el día de hoy andamos en Coney Island haciendo un vlog para el canal de vlogs. Pero entonces aprovechamos que uno de los datos curiosos de Coney Island es que acá nació el perro caliente más antiguo de América, que son los hot dogs de Nathan's. Entonces vamos a aprovechar que estamos acá y vamos a probar el perro caliente más antiguo de Latinoamérica. Vamos a probar el perro caliente más antiguo de Norteamérica. Nathan's nació en Coney Island, pero en este momento este no es el único local. De hecho hay más de 4 aquí en Coney Island, si no estoy mal, y en todo el país hay Nathan's regado. Pero es el más famoso y es el que más se llena. Sin embargo, si usted está aquí en Coney Island y tiene antojo de probar un perrito de Nathan's, puede irse aquí a 1,5 cuadras, hay otro local. Cerca de la estación del tren hay otro local. Este obviamente es el más famoso porque fue el primero que se creó exactamente ahí donde se ha mantenido desde 1916. Y de hecho dentro del Luna Park hay un local pequeñito también de perritos de Nathan's. Entonces no se ponga nervioso si hay mucha fila acá, puede ir a cualquiera de los otros locales. Pero este obviamente es el más famoso porque resulta que aquí en este Nathan's hacen la competencia anual del 4 de julio, el Día de la Independencia de América. La competencia anual de comedores de perritos calientes. Esa competencia es tan famosa, o se ha vuelto tan famosa desde los 70 cuando empezó, que ahora la transmiten por ESPN y el premio puede llegar a ser de hasta $10,000 al ganador, al que más perritos calientes coma. No sé si lo hayan visto en televisión, en películas o en el mismo ESPN, pero es muy conocido por eso. Estos son los perritos que comen en esa competencia. Voy a probar si se escucha el audio con este man cantando ahí al fondo porque justo arrancó cuando me senté. Vamos a probar el hot dog más antiguo de Coney Island. El hot dog más antiguo de toda América. No, el hot dog más antiguo, digamos, del mundo. No, porque puede que en Frankfurt lo hayan inventado, al igual viene ese dato. El hot dog más antiguo de Estados Unidos. Rápidamente un poquito de historia. Nathan's arrancó en 1916 vendiendo perros calientes tipo Frankfurt o Frankfurters como se les conoce originalmente, porque el perro caliente pues se inventó en Frankfurt y era comida para los trabajadores de ese tiempo. Como tenían poquito tiempo para comer, simplemente traían la salchicha ya recalentada, la ponían en un pan y con eso almorzaban y seguían camellando. Un alemán de Frankfurt vino a los Estados Unidos y residió en Coney Island. Entonces a él se le ocurrió empezar a vender estos Frankfurters como hot dogs, perritos calientes, y los empezó a vender en un carrito de perritos, un carro de perritos de esos que se movían. Pero Nathan's tiene el récord, el nombre o la fama de ser el perro caliente más antiguo de acá. Entonces esa es la historia básicamente del perro caliente y más específicamente de Nathan's. En ese tiempo, cuando empezaron, estos perritos costaban 10 centavos de dólar. Obviamente eso era en 1916, el tiempo ha pasado y en este momento, aunque en las calles uno consigue estos perritos desde $1, en la calle de Nueva York, de Manhattan, Nathan's, por ser pues como los más tradicionales, los más famosos, cuestan más de $5 el perro más sencillo, que es la salchicha y el pan. Ese es el clásico hot dog, que obviamente pues no lo íbamos a probar así, teníamos que probar uno de los poderosos. Este es el más costoso, creo que cuesta $5
con 20, casi $6, pongamos. Y lo vamos a acompañar con unas papitas que traen jalapeño y salsa ranch. Y encima adornadas con tocineta, como para que valga la pena el videillo, ¿no? Ay, lo vamos a bajar con una cervecita que quisimos probar, la típica de acá, se llama Coney Island Beach, esta cervecita dorada. Yo de cervezas no sé mucho, pero pues la comida rápida con cervezas, entonces saludcita. Y a lo que te truje, chencha. Pancito de supermercado, salchichita, digamos, yo creo que esta no es la de Frankfurt porque la alemana es como más gruesita, pero está larga para hacer una salchicha, o sea, no es una ranchera típica, en Colombia me entenderán. Y viene con queso cheddar, que es el típico amarillo que usan acá en los americanos, y digamos espolvoreado con tocineta así, picadita, tocineta picadita por encima. Entonces, provechito, y como siempre, el primer mordisco es de ustedes, gente. Poderoso, está bueno, está buenísimo. Creí que iba a estar un poco más insípido, pero sabe como, tiene un saborcito como asado al carbón. El queso no está tan fuerte, creí que iba a estar más fuerte. Y no sé si le ponen jalapeño o algo, pero está como picantico. Debe ser la salchicha. Generalmente la salchicha alemana sí es un toque picante, entonces puede que sí sea la Frankfurt, no sé qué. Pero está muy rico, o sea, el sabor está muy bacano. Y la tocineta está tostadita, entonces le da como una crocancia que le darían las papitas a un perro, por lo menos en Colombia, que le echamos papitas o fosforitos. La tocineta cumple el rol de las papitas. Entonces, está responsable. Bueno, perro sabroso, vamos con las papitas, que también están cubiertas, pero de salsa ranch, no de queso. Tienen la misma tocinetica encima y tienen, además de eso, jalapeños. Yo le puse salsa de tomate y mostaza a un lado, pues como para no perder la costumbre, siempre es rico, pero vamos a probarlas así como vienen, original de la tienda. Creí que iba a estar más picante. No está así como, no está muy fuerte. No sé si le hacen algo o si es otro tipo de jalapeño, o si los jalapeños de acá son más blanditos. Pero no me picó, está bueno. Está muy rica, hay 4 pedacitos de jalapeño. Y la papa, se siente que es papa, o sea que no es procesada como de McDonald's o de tiendas así de cadenas grandes, sino que es papa que la han rallado y la han puesto a fritar. Eso está bueno, está muy rico. Es que el jalapeño tiene efecto retardado, ya lo empecé a sentir. Sin embargo, sí, no es así súper picante. Es un picorcito como rico. Solo le ponen 3 o 4 rodajitas, pues, pero está bueno. Y para bajar, la cervecita de acá, Coney Island Beach. Hoy vamos a probar la Coney Island Beach. Está rica, está refrescante, está suave. No está muy amarga. Su nivel de lúpulo, eso no sabe si sabe a dulce, si sabe a amarga, si está refrescante, si está muy seca. Eso es como lo que a uno le gusta sentirle a una cerveza. Esta está suave, no está muy fuerte. No sé si tenga mucho alcohol, porque no le siento así como mucho alcohol, pero está sabrosa. Apenas para bajar la comida. En general, muy rico todo. O sea, todo está súper bueno. Y yo estoy, de verdad ya estoy hincho. Entonces cuando estén en Nueva York, de verdad visiten un Nathan's, hay muchísimos. Solo que en Coney Island está el primero y pues por la historia y todo ese cuento quisimos visitarlo. También venden hamburguesas y todo, o sea, el menú de Nathan's es súper grande. Hay hamburguesas, hay alitas, hay malteadas, venden cervezas, venden anillos de cebolla, venden muchísimas cosas. Pero pues son famosos por los perritos, entonces ahí les va la colita.
El perrito de Nathan's, súper recomendado, muy rico, muy llenador. A pesar de que era pequeñito, pensé en pedir dos, pero como trae queso y trae tocineta, y las papitas que traían salsa ranch, traían jalapeño y traían tocineta. Esas dos cositas y una cerveza ya me dejaron listo para el resto del día. Entonces, por $21 que costó todo, me parece buen deal. Digamos que fueron 20 lucas, pensando en Colombia, pues por lo menos. A mí me gustó mucho el perrito, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Las papitas estaban deliciosas. Cuéntenme ustedes pues cómo se veía eso, si se antojarían, lo probarían, les gustaría, le meterían los $21 que costó. Es muy costoso, está barato. Me despido de una vez con esta canción de fondo. Los quiero un montón, pórtense bien, pásenlo rico, gente. Indio comido, indio out.